La mesa se amplía y tenemos la suerte de tener de nuevo a Patricio Hernández con nosotros. Bueno, ¿Cómo anda? Nunca se fue, Patricio. Nunca se fue, está volviendo siempre. Estaba ligado a la señal internacional, ¿no? Sí, desde aquella invitación que me hicieron hace 7 años ustedes, hace 7 años que hacemos Código Fútbol para toda América, así que es un gusto estar en esta casa, en la mesa más futbolera de América, ¿debe ser esta? Ah, bueno. Bueno, del mundo. ¿Usted conoce por una mesa futbolera que está en Alemania? En Italia hay alguna, ¿no? Tan civilizada. En Italia la radio. Son todos correctos, unas corbatas, ¿no? En América sí, me consta y es un gusto estar con ustedes porque esta señal, digo siempre, teníamos que ver cuando éramos chiquitos Lassi, El Llanero Solitario, Batman, Rintintín. Si hubiéramos tenido Teis Sport hubiéramos hecho más de 150 goles, hubiéramos jugado mejor, nuestros sueños se hubieran ampliado. Pero vos sabés que uno mira hoy lo que es el fútbol argentino y siempre, con cierta edad encima, recuerda a determinados jugadores y vos estás siempre en la lista. Sí, pero veo yo digo que el fútbol es vivencia y herencia. Y lo que ven mis chicos de 14 años es tan amplio, sobre todo en TIC, que miran los goles de taco, los goles de córner, los goles, las jugadas imprevistas, que es tanto el material que se aprende mucho, ¿no? Estuviste haciendo una investigación. Hicimos, más que una investigación, o llamarle así, haciendo una introducción, se dice que un domingo sin goles es como una tarde sin sol. Sí. Cada equipo de fútbol tiene por partido, más de 1000 contactos con la pelota por partido. ¿Qué significa esto? Que un jugador que golpea la pelota tiene menos de una posibilidad sobre 1000 de hacer un gol. Menos de una posibilidad sobre 1000 de hacer un gol. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso es la reacción de la gente tan potente, tan importante cuando en un estadio de fútbol se escucha la explosión. Es tanto el júbilo que hay. A nosotros nos pasaba cuando jugábamos las terceras divisiones que ibas a la cancha de Boca y de River, que te cambiabas y ibas hacia la cancha. Y te sacudía el alarido de la gente cuando se convertía un gol, ¿no? En ese sentido, por eso decimos que siempre que el gol es lo número uno del fútbol, la vida del fútbol. Hablando un poco de la estructura futbolística, yo voy a hablar de la estructura futbolística del centro delantero, que no varía con la del fútbol en general. Es hombre, técnica, táctica y preparación física en ese orden, pero siempre partiendo del hombre, que es lo que marca cualquier manual de cualquier docente, ¿no? Partir del hombre y de las posibilidades. Y me anoté algunas cosas que son prioritarias en un centro delantero: instinto, oportunidad, optimismo, coraje, seguridad, audacia, porque tienen que competir con un adversario en una zona muy reducida del campo de juego. Más allá de la técnica, digamos, todo eso, que tiene que ver Primero con el la hombre, personalidad. Claro. Primero el hombre, el grupo, el trabajo, la moral de la persona. Y después la técnica, la táctica y la preparación física. ¿Por qué digo instinto, ese instinto asesino? A mí me ha tocado ser compañero de grandes número 9, que incluso yo era físicamente superior. Pero cuando entraba al área, yo entraba desacelerando y ellos entraban acelerando. El caso de Carlitos Bianchi, uno de los mellizos, me dice siempre: papá, pero si era tan buen jugador, ¿por qué camina así? Le digo con otras palabras no televisivas, porque lo molieron a patada. La primera vez que yo lo veo a Carlos Bianchi en los 80, que venía de Francia, lo veo cuando entra a la cancha, viste, los primeros contactos, el primer tiro libre, todo, estaba cortado por acá, cortado acá, la nariz torcida, de codazo, de patada. ¿Sabés cuántos puntos tiene Bianchi de operaciones? Me las imaginé ese día que lo vi por primera vez. 73 puntos de operaciones tiene. Las rodillas quebrado, y era una característica de eso, de que tienen un instinto para entrar a pelear al área con rivales que se preparan toda la vida para neutralizarlos, ¿no? Tomando en cuenta que en la época en que jugaba Bianchi, los zagueros centrales eran un poquito más duros, eran más permisivos los árbitros. Exacto. Había patadas que hoy vemos y no las podés creer. Hace poco vimos las imágenes de Barcelona-Real Madrid. ¿Se acuerdan las patadas que le pegaron a Maradona, a Camacho? Esa va detenido a la cárcel de Alcatraz, la vuelven a abrir para él. Haciendo, que seguramente lo han mencionado ustedes, pero a la familia de Estudiantes de La Plata, que acaba de perder a Aguirre Suárez,
Un abrazo a toda su gente y a toda la familia de estudiantes. Pero yo me imaginaba, por ejemplo, ahora que tenemos el nombre de Carlos Bianchi en el tapete. Se va Aguirre Suárez, cuando vuelve, lo marcaba Aguirre Suárez, cuando vuelve a jugar con Estudiantes, diciendo, bueno, Aguirre Suárez está en España. Lo agarra el Tata Brown con 19 años, con 20 años, que era un cable pelado en ese momento, hasta que fue modificando y terminó siendo un gran líbero, ¿no? Entonces, bueno, el gol es todo en el fútbol, decimos que es la vida, y es un elemento tan extraordinario que envuelve con la misma intensidad periodistas, espectadores, dirigentes, jugadores. Como vimos en una final del mundo, los que nos conducían en ese momento, cuando hacen el gol en la final, y está la foto todo alzado, todo el Estadio Monumental alzado. O en la final de la Copa del Mundo en España 82, cuando Pertini se abraza con el rey de España, la explosión, el júbilo máximo, ¿no? Entonces, hacemos una exposición así general del centrodelantero y vamos a tener imágenes para ir graficando todo ¿Diferentes este asunto, tipos ¿no? de centrodelanteros vas a mostrar? Sí, y características. Hay una cosa cuando decimos en técnica, en el año 83-84, yo trabajaba en Italia y fui a ver un entrenamiento del Ajax, que junto a la escuela del Nantes eran las más importantes de Europa. El entrenador era Ad de Moss y trabajaba, yo me quedé 3 días por una pascueta que nos habían dado libre, martes, miércoles y jueves. Pascueta, la Pascua, una pascueta, decían los italianos, dieron 3 días libres. Pascua, no había que preguntar, simplemente disfrutar esos 3 días libres. Claro, Bueno. 3 días libres y vos tenés eso. Pascueta. Pascueta. Entonces el martes, miércoles y Julio jueves fui a César ver Pascueta. Claro. entrenamientos ahí a Ámsterdam. El martes se tenía que quedar 15 minutos Van Basten a tirar chilena. Le tiraban la pelota en la media luna, le tiraban la pelota de espalda al arco, le tiraban la pelota picando y le hacía chilena. 15 minutos. El miércoles hacía voleas y el jueves tiros de afuera del área, hablando de técnica. Hablando de táctica, después pasa 89, 88, 89, voy a ver entrenamientos al Milan. Y el entrenador había sido un periodista que nos había hecho unas notas a nosotros y todo eso, que trabajaba para Italia 1, un programa italiano que era Capello, el famoso Fabio Capello. Entonces estaba Van Basten en el equipo. Y estaba Van Basten en una cancha auxiliar solo, trabajando con un entrenador, de un cono, yendo para un lado, yendo para el otro. Y le dije a Fabio, ¿me permitís que me meta allá en la cancha a ver qué está haciendo? Y le digo a Van Basten, ¿qué diferencia hay? En Ámsterdam estabas trabajando la chilena, la volea y el tiro. Entonces me dice, sí, dice, porque el míster dice que debo aprender a jugar sin pelota. Y que tengo que mejorar todos los automatismos en velocidad. Son todas cosas que cuando erran los jugadores o los movimientos que se hacen, también hay una táctica para profundizar el gol, ¿no? La principal fase ofensiva es la amplitud y la profundidad. Entonces, en ampliar el delantero, en ampliar el campo de juego, en tratar de buscar la profundidad con todo un equipo. Fíjense, todo un equipo, los otros días veíamos Boca. Cada vez que atacaba esporádicamente Boca, había todo un arsenal defensivo para casi uno o ningún jugador. Entonces, ante eso también se encuentra un centrodelantero. Las primeras imágenes tienen que ver con el desmarque del delantero. Vamos con el desmarque y el modo de desmarcarse, fundamental de un jugador de fútbol. Entonces vemos distintas imágenes con pases en diagonal, pases en profundidad y todo. Acá vemos, hemos elegido imágenes de jugadores que hacen bien ese movimiento, ¿no? Diagonal acá del medio hacia afuera, mismo Jean-Pierre. Bueno, acá Trezeguet la mete hacia afuera, queda muy central, pero no obstante eso crea una situación de peligro, ¿no? Siempre decía Menotti, con un concepto de Coutinho, un compadre de Pelé, que siendo muy vago y medio gordito, cómo se desmarcaba en 2 o 3 metros. No se requieren grandes trayectorias para desmarcarse. Coutinho lo hacía perfecto y era el compadre ideal de Pelé, ¿no? Acá vemos cómo Trezeguet lo deja de sábado y se va al segundo palo. O sea, tocó hacia la derecha y va buscando la izquierda. Otro jugador que se desmarca muy bien.
va a buscar el centro en profundidad, desmarcado. O sea que un jugador que se sepa desmarcar, ahí hay un concepto base de Óbolo. Esperarla de frente. Que no siempre hay que entrar a 100 kilómetros por hora o en velocidad al área, sino muchas veces una pausa como hace, haciendo la pausa como también se encuentra con el centro de la pelota. Otro de los ítems es la recepción, que tiene que ser practicada, que tiene que ser entrenada. Hay muchos delanteros que tienen problemas para recibir la pelota, se les va. Muchísimos problemas técnicos. No la puede parar. Claro, y entonces se hace muy difícil hacerlo, ¿no? Acá vemos también en Van Basten como la para en un segundo en una baldosa. Acá tenemos otro caso de un jugador que hace un stop conducido, guiado, y se prepara para rematar. Acá hace un stop conducido pero para adelante y mete un derechazo importante. Benedetto. Tiene buenos conceptos de trabajo individual de técnica este chico de Arsenal de Sarandí. Ni hablar de este que es el goleador, me parece, del torneo. Es Coco. Que tiene un repertorio amplísimo en todo lo que es situaciones de generar peligro sin ser el antiguo centro delantero estático en el área. ¿Hasta qué momento se puede aprender, Patricio? Siempre cuando haya la intención y querer hacerlo, ¿no? Pero todos estos movimientos... ¿Qué hacemos con este delantero en cuanto a la capacidad que tiene para pararla? Porque bueno, muchas veces un delantero define mal por cómo la paró antes, ¿no? Y Funes Mori, ¿dónde lo incluimos? Tiene una cosa, el técnico de Ramón Díaz fue La Bruna, uno de los máximos goleadores de la historia de la Argentina. O sea que algo le tiene que haber enseñado, si dicen que tan buen maestro fue. Otro maestro que tuvo Ramón Díaz fue Menotti, que enseñaba todos estos conceptos de cómo desmarcarse, hacia dónde desmarcarse. Por lo tanto, yo creo que tiene entrenadores suficientes para ir enseñándole todos los secretos del puesto sin jugar con el apresuramiento que tiene River para hacer goles, ¿no? Nosotros después hicimos en conducción, que es otro ítem que tiene que tener un centro delantero. Tenemos imágenes para dar. Y bueno, uno de los primeros reyes de la definición con dribbling, con conducción, fue Pelé. Acá tenemos a Cruyff jugando para el Ajax en ese momento. También un jugador exquisito en lo que es conducir la pelota. El gordo, Romario. Ronaldo. Impresionante su habilidad, impresionante su velocidad, su impronta. Tenemos esto que debe haber sido uno de los goles del Kun. Y qué decir de esto, que son pequeñas obras maestras de virtuosismo, porque en velocidad, hacer 30, 40 metros y terminar metiéndola en un ángulo es solo para los grandes privilegiados del fútbol, ¿no? Vieto tiene conceptos de 9, no centrodelantero, como una segunda punta, pero tiene conceptos interesantísimos para desmarcarse. Coco otra vez. ¿Quién es este? Es Coco otra vez. Ah, es Coco, Coco sí. recién contra Racing y acá contra Lara. Esta se le fue larga y aún así... Hace unos 3 o 4 meses me pedían, 5 meses, un agente de Torino me llamaron porque el centrodelantero, que es ahora director deportivo del Torino, era compañero mío. Me llamó por este chico, es Coco. Y le di lo que yo pensaba de él. Y hace 2 semanas o 3 me dicen, pero no es un centrodelantero potente como los italianos. Es un centrodelantero con unas características muy peculiares, que después Torino no es que tiene el mejor equipo del mundo. Tampoco tienen tantos centrodelanteros potentes Italia propios en este momento. No, pero buscaban algo más... Torino quería tirarse cerca del área. Claro. Sí, más cerca del área. Claro, Torino quería tirarle centro un 9 y vos le devolviste un jugador, digamos. Claro, Vos le ofreciste un bueno, jugador. porque es interesante lo de Coco, porque jugando como segunda punta o como primera punta, desde muy lejos te puede hacer un gol de media distancia. Desde muy lejos puedes generar con espacio, con habilidad, peligro. O sea, es un jugador para adaptarse. ¿Y qué pasa, Patricio? Porque es muy común, hablo de lo que sé, ¿no? Que es el fútbol argentino, que alguien se destaca en una posición, pero después yo te llevo al club para hacerte jugar de otra cosa. Entonces después por ahí no se acopla el jugador, entonces decimos, y no se acopla. Bueno, pero yo juego a otra cosa. No va a ser fácil para Escoco conseguir un equipo que pueda jugar como juega Newell's. Porque viste que es... Normal, vos me preguntás, sí. ¿es mi equipo que juega Coco? Por afuera, lo pongo. Exacto, por afuera. segunda punta. Y pongo por afuera, o lo de no lo 9. ponga por Sí. afuera. Y pongo la 9. Libre, con libre. libertad que puede jugar por afuera, por la derecha, por la izquierda, que haga lo que quiera. Ahora, mi referencia no es Coco,
Exacto. En cambio, muchas veces en Juve, claro que se transforma en referencia un equipo sin referencias. Claro. ¿No? Donde Sin puntos, se desparraman así los jugadores. Ahora, en mi equipo, Coco no juega así, ¿eh? Ahora, entonces, digo, también tiene que tener al equipo donde vaya, tiene que fijarse a ver cómo juega ese equipo. Bueno, nosotros cuando dijimos estructura futbolística es pensar en el hombre. Cuando vos contratás un jugador, contratás un hombre que juega al fútbol. Entonces lo tenés que poner en condiciones de ponerlo que se sienta de la mejor manera posible, ¿no? Yo digo que Coco, la pregunta esa tuya es la que hizo el director deportivo del Torino. Dice, pero no es una primera punta, no, es una segunda punta. Es para jugar flotando por todo el frente del ataque. Y tenemos algunas cosas de definición que también las mostramos para ir graficando mejor la teoría. La chilena, Van Basten la practicaba 15 minutos todo el año, la trabajó. Ese año que yo lo vi en el 83-84 hizo 28 goles en 26 partidos. Esta chilena estaba trabajando ese día en el 83-84. Mirá el gol imposible. Este es Holanda, Unión Soviética. Entonces, entre las virtudes que tienen que tener los delanteros que hagan goles, es la técnica individual y siempre volvemos a lo mismo. La técnica de conducción, la técnica de desmarcarse, la técnica de conducir y por sobre todas las cosas, el golpe a la red, el último pase. Mirá qué buena conducción hace alejándose de la marca. Impresionante, hay que tener buena técnica y la técnica va ensayada. ¿Cuándo? En toda la semana se puede trabajar la técnica para que no haya techo de crecimiento. Tenemos... Coco entra en todos los rubros. Entra en varios rubros, sí. Como casi todos los grandes goleadores. Quedé alarmado de lo que dijiste. ¿Cómo? Me alarmó lo que dijiste de Coco, que es segunda punta. O sea, Coco puede ser campeón del fútbol argentino y campeón de la Copa Libertadores jugando de 9 y no es 9. Exactamente. Hay jugadores externos. Garrincha era un punta por afuera. Jairzinho era una punta por afuera. ¿Pero de qué jugaban? ¿De punta por afuera? De punta por afuera. Coco está jugando de 9. Coco está jugando, para mi criterio, por todo el frente del ataque, donde y hace una cosa muy inteligente, que es un principio fundamental del centro delantero. Ir contrario a donde va la jugada. O sea, la jugada va por derecha, hay que ir para el lado izquierdo. La jugada va por la izquierda, hay que ir para el lado derecho. ¿Por qué, Patricio, eso? Para tener mejor perfilados los hombros para ir a definir la jugada. Si después tenemos tiempo, cuento una anécdota del año 73, que vi el 74, que vi al Santos de Pelé en cancha de Huracán, cuando vino a jugar con el equipo, aquel fantástico equipo de César Luis Menotti. Bueno, estos son todos toques a la red, de diferentes ángulos, pero todos van de la mano de la técnica individual. Y acá vemos un par de goles cerrados, cae de casualidad, pobre Tecla, pero por no enfocar, ¿ves? Por ir con los hombros mirando para el lado afuera de la portería, por ejemplo. Patricio, vos lo conocés bien al Tecla. ¿Perdió el olfato goleador? No, el olfato goleador no. A mí me sorprendió siempre que hiciera toda su carrera de número 9, teniendo sus fibras, ¿no? Su físico, más para ser un volante, el biotipo de él, un volante ofensivo seguramente. ¿Haría? Sí. Yo cuando lo hice debutar en el 98 en Estudiantes de La Plata, lo hice jugar de volante, por derecha, ¿no? Porque con el olfato que él tenía a gol, llegaba a gol. Pero el biotipo de él para mí nunca fue de centro delantero. A lo sumo un centro delantero con muchos jugadores que entren tocando, que entren jugando, ¿no? Tenemos también alguna otra cosita de goles tácticos, goles que han sido mérito, para mi criterio, de los entrenadores. Tenemos 3 goles importantes. Cuando vos llegabas a la selección, no te adaptabas rápidamente hasta que no tenías la técnica en velocidad. Este era un concepto que permanentemente trabajaba señorazo del fútbol, César Luis Menotti. Entonces este es un gol, para mi criterio, un gol del entrenador, que a esa técnica que teníamos en ese momento los futbolistas argentinos le agregó velocidad. Bueno, ahí va un tal Kempes con la pelota. Y había muchísimos trabajos de definición de 3/4 hacia adelante que buscaban esto. Por eso le doy el gran mérito. Otro gran mérito, la pelota parada, Bilardo en el 86. La trabajó tanto con Burruchaga en Francia y con Bron en el parque acá de Palermo, uno cabeceando y el otro pateando, que esto es mérito también del entrenador, los goles tácticos. Y este es un gol táctico y se lo dejo picando a ustedes. ¿Cuál es? ¿Por qué pongo este gol táctico? Se desprende el... Miren la definición de Burruchaga. Si nosotros estamos volviendo a piso, le dejo la inquietud a usted. ¿Por qué lo pongo como un gol que tiene que ver el entrenador?
Y pues le habrá dicho que el arquero no salía. No. No, a lo mejor la aparición de Burruchaga No. se contrae en algunos hacia el medio y Burruchaga Burruchaga aparece. siempre Sí, llegó. lo que recalco es, la selección argentina fue la primera selección argentina que que llegó a México. Y estaba tan bien adaptado a la altura que el anteúltimo toque que hace a la red es un toque perfecto, es una obra maestra. A todos los equipos, ustedes analizan todo el Mundial 86 o todo lo que se juega en la altura de La Paz, en Quito o en el Azteca, tienen grandes problemas para la conducción, que se le va afuera o que se le agarran los defensores. El anteúltimo toque de Burruchaga es una genialidad, producto del entrenador que lleva 35 días antes o 40 días antes a una Copa del Mundo. Lo mismo que los penales los otros días, una brillantez impresionante, el primer penal que ataja el arquero de Newell's Old Boys de Rosario. Tener el coraje de pensarlo, de elaborarlo, me muevo mucho a la derecha, izquierda y quedar separado, es una muestra que con trabajo, con estudio, también se pueden lograr objetivos importantes. Hoy no hay un modelo de centrodelantero en el fútbol argentino, porque de Scocco ya resaltamos muchas virtudes, ¿no? Pero centrodelantero grandote, potente, tipo, no sé, Batistuta, no. Hay uno que a mí el que mejor movimientos hace, Trezeguet, revolucionó un poco con los movimientos, porque tiene movimientos europeos donde si no te moves bien, no agarras la pelota. Y otro muchacho que hace muy bien los desmarques y todo eso es Óbolo. En teoría, el manual del número 9 lo tiene él. Cuándo tocar de primera. La página del gol la tiene complicada. Sí, como es difícil en el fútbol argentino. Ahora después nosotros vamos a ver algunas cuestiones de por qué también los delanteros no hacen goles, ¿no? Y cuando no hay gol, siempre las principales críticas son para los delanteros, de los periodistas y de los hinchas. Para mí es una manera muy simple para no analizar ni explicar por qué los equipos no llegan a gol, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los delanteros de equipos grandes no hacen goles? San Lorenzo, Tracalures y Jara, más allá que Jara no juega por afuera, lo discutíamos con Leo antes del programa, le digo, Jara no tiene la obligación de hacer 14 goles. No, nunca los hizo. Sí, 4. Sí. El Tracalursi sí hizo 21. Si no puede jugar delantero, ponerlo de volante. Exacto. Si no hace 4 goles, uno por afuera. Pero Tracalursi sí. Hizo 21 goles en Gimnasia o en Colón. No, estoy hablando del de San Lorenzo. Racing, San, Cámpora. Los 2 9 que trajo, ¿no? Faría. Independiente. Ojo, también está la Tecla aparición de Farías. Vieto. También está la aparición de Vieto. También está la aparición de Fernández. Más una casualidad que buscarlo. Sí, sí. Porque si no, no hubieran traído ni a San ni a Cámpora, si hubieran confiado en Vieto y en los demás. ¿Qué más? Boca Silva, Burrito Martínez. Biatri. Y un poquito de Blandi, un poquito, nada más por juego que por cantidad de goles que hizo. River. ¿No? River lo tenés Zamora, Funes Mori, bueno, Trezeguet se lesionó, ¿no? Pero tampoco venía rompiendo redes. Luna convierte ¿Qué pasa? más. Hay que hacer, ¿no están fuertes de la cabeza? Que hay que ser muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando Carlitos Bianchi decía lo inventó, le dijo que Palermo era el optimista del gol? Hay que ser muy optimista. Hay muchas cosas. Nosotros dijimos que Van Basten el martes hacía chilena, el miércoles volea y el jueves tiros al arco. Hay que ir a las técnicas especiales. Yo para contestarte preparé un video de por qué los delanteros argentinos a lo mejor no hacen goles y va la pregunta de Marcelo. Vamos. Mirá cómo tira el centro de este muchacho. Quiere tirar chanfle. Ahora se va a ver bien en la segunda imagen. Nunca en el barro se puede patear chanfle porque te caes, tenés que apoyar todo el cuerpo en un lado derecho para hacer. El chico no lo sabía. Tenemos un jugador de River. Se equivocó. Bienvenido Central a primera. Este partido lo sacamos del año pasado. Va a venir el centro al delantero. No estaba ni el delantero ni la pelota. Entonces le cuesta encontrar el gol, en este caso a Silva, ¿no? Viene el centro. Entonces todos estos pequeños detalles, de un lateral bien tirado, de una pelota bien pegada, de tirar un centro como la gente. O sea, todas estas cosas hacen que haya un fútbol permisivo, un fútbol de fricción, un fútbol mal jugado, con malas técnicas individuales. Y el futbolista, el fútbol, la gente, el periodismo tiene que contar y contarle cuestiones técnicas. Y acá lo que menos se está viendo
en este video que estamos preparando, que la técnica pasa a un Por lo que estamos quinto, mostrando que séptimo. los 9 de acá, por ejemplo, no hacen goles porque también son Porque todos- no tienen ni chances. ni chance. Porque les tiran tienen. unos centros Mostramos imposibles. que las técnicas individuales de un arquero, mirá el último partido de... Porque vos te podés equivocar, ahí no estamos diciendo, mirá, ponela a un ángulo, ponela... que caiga al área, por lo menos. Claro, entonces si estamos hablando de que vos tenés 100 metros para tirar un centro dentro del campo de juego y lo tirás afuera, y no solamente eso, nosotros tenemos otro video que va, dijimos, hombre, técnica, táctica y preparación física. Miremos lo que pasa en algunas voleas en la preparación física. ¿Para qué trabaja el profesor de educación física? El profesor de fútbol, no los maratonistas. La movilidad coxofemoral. ¿Cuál es? Cuando uno puede girar y hacer una volea que sea futbolera. ¿Por qué le pegan para arriba? Porque hay una mala preparación física. Eso es un rechazo de un defensor para que un tiro largo. Por eso. Y entonces, la movilidad coxofemoral, la elongación, la columna vertebral, ven todo para arriba. Y eso yo le puedo hacer por fecha, por partido, en la A, la B, la C. Por supuesto que bajando de categoría cada vez peor. Pero estamos viendo el fútbol argentino. Entonces, cuando decimos un profesor te entrena bien, te entrena mal, uno de los grandes defectos que tiene el fútbol argentino, que está manejado por una camada de profesores que van poniendo técnicos y profesores por todos lados y logran este fútbol sin técnica, sin las técnicas de base, ¿no? Creo que hay un delantero que no mencionamos que tiene muchas características, que suma puntos en todos los rubros, como es Coco, que es Facundo Ferreira, el delantero de Vélez, que es muy joven, Muy joven, sí. que ha hecho goles de todas las maneras posibles. Sí, y Muchísima se ha tenido que adaptar ubicación, primero con un equipo como Banfield que se estaba yendo al descenso, o sea que tuvo que pelear Y por de todo el ahí frente fue a del Vélez y ataque. fue el goleador del campeonato. con Hace el goles Coco. más bien por ubicación, ¿no? Sí. Es excelente. Las voleas están reservadas para poco acá, ¿eh? Acá Trezeguet, y el otro día, por ejemplo, hubo un ¿Pero gol que por qué terminó para siendo poco? por no- si vos lo, por no tener la si vos lo técnica. entrenás, Claro. la movilidad coxofemoral es para que un tipo haga la volea de arriba hacia abajo Trezeguet. y la pegue y la meta abajo en el palo, no arriba como estamos viendo, ¿no? Hace poco vimos uno que en realidad fue gol por el desvío, pero tuvo Godoy, Fernando Godoy de Independiente, Sí. la posibilidad de animar, primero de animarse, ¿no? Porque muchas veces no lo hacen por Ridículo, miedo claro, al ridículo. porque hay miedo al ridículo. Entonces la paran, pierden el tiempo, dejan que el rival salga y después le impactó bien. Se desvió en uno y fue gol. Bueno, en todo caso, todo apunta a mejorar el trabajo de divisiones inferiores. Ninguna duda. ¿Y qué se necesita para esto? Tener maestros. ¿Por qué decimos ¿Y hay? antes se jugaba mejor? Porque antes, en la época de los Di Stéfano, de los Sibori, de cuando los jugadores argentinos iban a Europa, Argentina era una potencia económica, se comía muy bien. La escuela pública era muy buena, se tenía a la mañana y a la tarde se tenía todo el día para jugar. Mientras Europa estaba en guerra y tenían que pelearse para poder comer cada día. Sí. Entonces, esa cantidad de horas lúdicamente que hacíamos los argentinos preparando jugadores de fútbol, los europeos cuando pasaron a estar económicamente mejor, tuvieron maestros, educaron maestros, profesores, entrenadores para educar las técnicas de base que tanto admiraban de los sudamericanos. Nosotros, para volver a esa técnica, no se hace más en el potrero, Pero la hay que hacer seguimos teniendo durante muchos años más después, porque en los muchos 80 años, también había sí, muchos sí, jugadores buenos. Muchos jugadores buenos, sí, muy buenos maestros. Nosotros no reemplazamos, aunque ahora hay una camada, Rosario tiene ya 2 entrenadores en primera división muy buenos, La Plata tiene 2 entrenadores muy buenos, Bianchi es el más ganador de la historia de Boca, River es un alumno ejemplar de La Bruna, o sea que va habiendo entrenadores que deberían estar en divisiones inferiores también para que haya eso que necesita un jugador de fútbol, que haya explicación, explicarle lo que querés hacer, ejecución, corregirlo y darle miles de repeticiones para lograr tener un automatismo en las técnicas individuales. Bueno, Patricio, gracias. Seguiríamos charlando Abrazo de esto, grande pero y gracias en otro por la momento invitación. volverás. ¿Cómo no? Queremos llegar a un fútbol, me parece también, donde los jugadores le ganen los concursos de pegarle mejor a la pelota a los entrenadores. Porque desde hace rato los entrenadores, que fueron la mayoría muy buenos jugadores, arrancando de les Gorosito. pegan mejor a la pelota que los jugadores. Un secreto lindo, porque nosotros teníamos a Héctor Antonio en Estudiantes de La Plata, Sí. en primera división a Juan Eulogio Urrelabeitía, que le pegaban fantástico y nos hacían quedar a practicar y a entrenarnos. Bueno, gracias. Gracias.